dramático lo que está ocurriendo en el estado de Texas. Vamos a actualizar la información que nos llega desde Estados Unidos, pero que guarda relación directa con lo que ocurre en la guerra de Rusia y Ucrania. Lo que ha dicho Donald Trump en las últimas horas resulta muy trascendente porque acaba de confirmar el envío por parte de Estados Unidos de una cantidad indeterminada de los conocidos misiles Patriot, que son estos sistemas de defensa aérea que ahora Estados Unidos le va a otorgar de manera directa a Ucrania. Pero lo que ha dicho Donald Trump y que ha llamado la atención también de alguna manera, dijo Donald Trump que este envío no lo va a pagar Estados Unidos, sino que más bien lo va a pagar la Unión Europea. Es decir, acá Donald Trump dice, claro, nosotros estamos dispuestos a enviar estos misiles a Ucrania, pero a quien le vamos a pasar la cuenta al fin y al cabo es a la Unión Europea. Claro, y todo esto además en un contexto en el que esta guerra se extiende. No hay ahora al menos atisbos de algún entendimiento en donde vemos además a un Estados Unidos que va a proporcionar más armas todavía a Ucrania. Exactamente, algo que sin duda no le ha caído para nada bien a Rusia, y de hecho en las últimas horas desde el Kremlin emiten una especie de comunicado a través de uno de sus portavoces donde dice, claro, que no están muy contentos con este nuevo envío de misiles por parte de Estados Unidos a Ucrania, pero dicen también desde Rusia que esto es algo que no los sorprende, puesto que ya desde hace prácticamente ya los más de 3 años que lleva la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos ha estado detrás de Ucrania. Así es que es una manifestación que han hecho desde el Kremlin, y lo que argumenta también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con este nuevo envío de misiles, lo que dice es que se debe a que Vladimir Putin habla bien, pero luego bombardea a todo el mundo durante la noche. Es decir, acá Donald Trump vuelve a interpelar de manera directa a Vladimir Putin, algo que hasta hace unos meses atrás no era para nada común que lo hiciera, ni mucho menos a través de la prensa. Y de hecho, eso no fue lo único que dijo Donald Trump en contra de Vladimir Putin, sino que además volvió a reiterar que está muy decepcionado del mandatario ruso. Así es que continúa también elevándose el tono, las declaraciones cruzadas que hay en este momento por parte de Estados Unidos con Rusia. Y hay que destacar obviamente que Ucrania se ha manifestado muy agradecido por este nuevo envío de misiles por parte de Estados Unidos hacia territorio ucraniano. Claro, probablemente Donald Trump tiene este tipo de declaraciones porque no ha cundido sus labores diplomáticas para tratar de eliminar el conflicto. Exactamente. Vámonos hasta España, donde también se están viviendo jornadas de muchísima tensión, específicamente en la localidad Torre Pacheco, ahí en la región de Murcia. Esto se da en un contexto de el miércoles de la semana pasada, un grupo aparentemente de migrantes asaltó a un adulto mayor de 68 años y lo golpearon de manera muy profunda, y esa situación desató la furia, la rabia también de los habitantes de la localidad Torre Pacheco, y han decidido organizarse en contra de quienes aparentemente serían los responsables de esta situación, es decir, la población migrante que está en este momento en ese punto de España. Ya son precisamente 3 jornadas consecutivas que se registran este tipo de imágenes, peleas masivas, trifulcas, vemos ahí discusiones en plena calle en contra de los migrantes marroquíes, en este caso, que aparentemente serían los autores del ataque al adulto mayor, que finalmente es el caso que detona en estas ya por lo menos 3 jornadas consecutivas de violencia. Claro, y con un amplio despliegue también por parte de la policía, un ambiente muy, muy tenso el que se está viviendo allí. Sí, lo que conocemos también es que los vecinos, una vez que se da a conocer este caso de la agresión a este adulto mayor, se organizan y ellos conforman lo que denominaron las patrullas vecinales contra la delincuencia. Y claro, en un primer momento salieron a patrullar por las calles, a vigilar que no se registrara ningún tipo de situación irregular, pero ahora estamos viendo prácticamente pura violencia. Vemos cómo se han generado estas especies de incluso batallas campales. Un hombre tendido ahí en el piso, claro. Sí, aparentemente lo que está haciendo esta especie de patrullas vecinales, están tomando la justicia con sus propias manos, algo que por cierto no tiene cabida en ningún país donde rige obviamente el Estado de Derecho, y es por eso mismo que también son algunas autoridades de España que han condenado muy fuertemente lo que está ocurriendo en ese punto ahí de la región de Murcia. Hablemos ahora de El Salvador. Atención con este registro. Esto se trata de una impresionante explosión hidrotermal que ha tenido lugar en las últimas horas. Acá estamos viendo en pantalla cómo todas las personas salen arrancando muy atemorizadas una vez que se registra esta explosión de lo que en El Salvador se denomina ausol, y lo que vendría siendo el equivalente más o menos a lo que acá en Chile se conocen como los geysers o los geysers. Claro. Es el equivalente, y se registra esta impresionante explosión donde
donde obviamente sale ahí volando a través de este estallido agua hirviendo, rocas, barros, es decir, sin duda una situación muy dramática, pero que milagrosamente ninguna persona ha resultado lesionada a raíz de todo esto. Lo que sí han constatado las autoridades salvadoreñas es que hay varias estructuras que efectivamente se vieron afectadas por toda esta situación. ¿Qué es lo que se pensó de manera preliminar? Que esta explosión podría haber estado ligada a lo que se está registrando en el país vecino de El Salvador. Estamos hablando de Guatemala, donde movimiento sísmico. Exactamente, el movimiento sísmico que, dicho sea de paso, deja por lo menos 7 fallecidos, pero esa teoría fue rápidamente descartada también por los especialistas, quienes más bien han salido a explicar que este tipo de explosión de las aguas subterráneas termales más bien, ocurre cada 30 años aproximadamente, así que dicen que sería algo normal, pero aún así el registro no deja de llamar la atención. No, y aparte es súper peligroso porque la temperatura a la que bulle el agua es altísima, es como agua hirviendo que brota desde la tierra, que es más o menos lo que pasa con los geysers. Te quema, te puede matar. Exactamente, lo que estaba recién conversando con Alison es que esta situación se trata de aguas subterráneas que están a temperaturas muy altas y que, entre comillas, buscan escape a través de los agujeros de la tierra, pero que cuando no encuentran ese escape finalmente se registra este tipo de registros. Como decíamos, sale volando barro, agua hirviendo, rocas, es decir, también una situación muy preocupante, pero que afortunadamente de manera preliminar no deja ninguna persona lesionada. Volvamos a hablar de Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que consignar un nuevo tiroteo masivo que de manera preliminar también deja por lo menos a 3 personas fallecidas. Este tiroteo, cuyos registros estamos viendo acá en pantalla, tuvo lugar en el estado de Kentucky, específicamente en la localidad de Lexington, y la dinámica es un tanto compleja. Lo primero que se ha conocido es que el atacante en un primer momento fue detenido en las afueras de un aeropuerto. Ahí tenemos en pantalla al supuesto atacante que, dicho sea de paso, fue abatido por la policía. Este sujeto fue detenido afuera de un aeropuerto. En ese momento balea a los policías que intentaron detenerlo, roba un auto y escapa directamente hacia una iglesia. Y es ahí, una vez que ya está dentro de la iglesia, que abre fuego contra todas las personas que estaban ahí. Y es ahí donde lamentablemente 2 mujeres de 35 y 72 años fallecen. Y es ahí también donde la policía abate a tiros a este sujeto. Y es por eso que ya se contabilizan por lo menos 3 las personas fallecidas en medio de este nuevo acto de violencia armada. Hay un policía que resulta herido. ¿Este policía se encuentra estable? Se encuentra estable el policía, efectivamente sí, pero quien no se encuentra estable es un hombre que también fue baleado dentro de la iglesia y que de hecho se ha constatado que está en estado crítico. Así es que incluso las autoridades están temiendo que esta cifra de fallecidos pueda lamentablemente ir aumentando si es que este sujeto que resultó lesionado no logra recuperarse. Hay una organización que contabiliza todos y cada uno de los tiroteos masivos que se registran en Estados Unidos. Estamos hablando de la ONG Gun Violence Archive, y esa misma ONG revela que solamente en lo que va de este año 2025 ya van por lo menos 230 tiroteos de estas características. Es decir, sin duda una cifra muy preocupante que lamentablemente se